Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a explicar lo que es el número atómico, el número másico y el número de electrones y cómo obtenerlos con la tabla periódica. Utilizaré una tabla periódica digital, ustedes pueden usar una tabla impresa. Recordemos que los protones y neutrones constituyen el núcleo. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y los electrones están girando alrededor de ese núcleo y poseen carga negativa. Entonces vamos a trabajar con número atómico, másico y de electrones en esta primera parte, siempre tomando en cuenta la tabla. Les voy a mostrar la tabla que voy a utilizar. En la descripción del video les voy a dejar el link que figura en pantalla. ¿Qué es el número atómico? Bien, el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo dado y se simboliza con la letra Z. Como un átomo es neutro, y es neutro porque tiene la misma cantidad de protones que de electrones, y al ser los protones positivos y los electrones negativos se anulan entre sí, resultando el átomo ser neutro, es decir, carga cero. Entonces, conociendo el número atómico, la cantidad de protones, conseguiremos también la cantidad de electrones que tiene un átomo. Así que podemos decir que Z, el número atómico, es igual al número de protones, a la cantidad de protones, y esto va a ser igual también a la cantidad o al número de electrones para un mismo átomo. Podríamos ver el ejemplo del helio y buscarlo en la tabla digital. Fíjense que el helio está en el grupo 18, la columna 18, en la fila 1, en el periodo 1, y me dice que el helio tiene 2 como número atómico. ¿Cómo sé que este numerito que está arriba del símbolo es el número atómico Z? Porque acá en la representación de la tabla me dice atomic, y eso en este caso es número atómico. También me dice el peso, que está debajo de la palabra helio, 4,0026. Este es el peso atómico, que ahora vamos a trabajar también sobre el peso atómico. Entonces podríamos decir que en esta representación lo que acabamos de hacer es colocar 2 protones en el núcleo y 2 neutrones en el núcleo, y girando alrededor están los electrones. El numerito que está acá a la derecha en la parte superior, que dice 2, me indica la cantidad de electrones que están en el único nivel que tiene el helio. ¿Cómo sé que es el único nivel? Bueno, más adelante les diré. Pero también acá me dice energía o niveles de energía y me dice 2. Eso también me indica que hay 2 electrones en el único nivel de energía que tiene el helio. Por eso en la representación hay solamente un círculo con 2 electrones. Esto quedará más claro a medida que avancemos en el video. Pero para obtener el número de neutrones, lo que hay que hacer es lo siguiente: conocer lo que es la masa atómica. ¿Y qué es la masa atómica? Es la suma de la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que hay en el núcleo de un átomo, por supuesto. La fórmula sería la siguiente. Pero si quiero obtener el número de neutrones, como lo obtuve para realizar la representación de helio, en este caso fíjense que tiene 2 neutrones, lo que hago es despejar n, que en este caso es neutrones o número de neutrones, y quedará una resta: la masa atómica menos el número atómico. En la tabla vemos que el número atómico es 2 y me dice peso atómico. Fíjense que en la representación y en la explicación me dice peso, el último número, que es el peso atómico. ¿Y qué es el peso atómico? Es un promedio de la masa atómica para el elemento helio, que en otros videos vamos a aclarar porque corresponde a otras explicaciones. Lo importante es que pueden usar el peso atómico para calcular la cantidad de neutrones. En este caso, como la masa atómica o el peso atómico del helio es 4, se redondea a 4, entonces se resta 4 menos 2, que es el número atómico. ¿Y cuánto me queda de número de neutrones? 2.
por eso representé 2 neutrones en el núcleo. No se olviden de esto, el número atómico Z determina a qué elemento pertenece un átomo. Puede cambiar la cantidad de neutrones y puede cambiar la cantidad de electrones, pero si cambia la cantidad o el número atómico, el elemento pasa a ser otro. Va a ser otro tipo de elemento si cambia la cantidad de protones. Fíjense lo siguiente, el helio tiene 2 protones en el núcleo y el litio tiene 3, uno más. El número atómico es lo que determina qué tipo de átomo es o qué tipo de elemento pertenece a un determinado átomo. Si miramos la tabla, podemos observar que si avanzamos de izquierda a derecha, a la izquierda el hidrógeno, a la derecha el helio, nótese que hay una diferencia en el número atómico Z. Hidrógeno tiene 1, entonces el número atómico es 1 para el hidrógeno, pero para el helio ya no, el número atómico es 2, aumentó en 1 la cantidad de protones, y eso hace que ya sea otro elemento, la cantidad de protones en el núcleo. Por eso es importante entender que la configuración, o el ordenamiento mejor dicho, de los elementos en la tabla periódica, siguen ese orden, el orden de la cantidad de protones. Y dije de izquierda a derecha que va aumentando el número de protones, pero también aumenta de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque si pasamos a la fila 2 al inicio, en el grupo 1, fíjense, el litio tiene 3 protones, uno más que el helio, pero este ya está en la parte inferior, en la segunda fila. Y si voy de izquierda a derecha, en este caso me voy a encontrar con el berilio, tiene 4, va aumentando de 1 en 1 de izquierda a derecha. Él está del otro extremo y es el boro, y tiene 5, aumentó en 1. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que entiendan el ordenamiento de la tabla periódica, que el número atómico va aumentando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y considerando el número atómico de los elementos es lo que determina que un átomo pertenezca o a un elemento o a otro. Vamos a guiarnos con la tabla periódica. Fíjense que ya hay un ejemplo realizado en cuanto al litio. Tengo que buscar litio en la tabla, en este caso está en el grupo 1, periodo 2 o fila 2. Me aparece el símbolo arriba del nombre, litio, y arriba está su símbolo. En el símbolo colocaré Li. El número atómico Z también está en la información y como dijimos es 3. Luego tengo que buscar el número de electrones. Al principio dije que un átomo neutro posee la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces si el número atómico es 3, el número de electrones es 3. Luego la masa atómica, que como dije pueden usar el peso atómico. Y en este caso el peso atómico es 6,94. Lo encuentro en este lugar. O lo puedo encontrar acá, que dice peso atómico también en una descripción más detallada. Como es 6,94 lo redondeo a 7. Para obtener el número de neutrones recordemos que hay que restar el número másico o la masa atómica menos el número atómico. Y de esta manera obtengo 4. En el siguiente, el nitrógeno, es el mismo procedimiento. Busco en la tabla periódica el nitrógeno, que en este caso está en el grupo 15, en el periodo 2, y observo que el símbolo es N y que el número atómico es 7. También observo que la masa o el peso atómico es 14. Anoto esa referencia, número atómico 7, símbolo del elemento N, número de electrones es el mismo que el número atómico, o sea 7, la masa es 14 como dijimos y el número de neutrones 7. Buscando la tabla, después anotando los datos según van apareciendo o según están registrados en la tabla. Vamos a representar un átomo, su estructura, pero vamos a utilizar el ejemplo del sodio. Para ello otra vez voy a ubicarme en la tabla digital y buscaré el sodio. En este caso está en el grupo 1, en la fila 3 o periodo 3. Que como está en la fila 3,
el sodio tiene 3 niveles de energía. Las filas indican los niveles de energía que tiene un átomo o un elemento. Así, por ejemplo, el hidrógeno, que está en el mismo grupo pero está en la fila 1, solamente tiene un nivel de energía. El litio, que está en el mismo grupo pero está en la fila 2 o en el periodo 2, tiene 2 niveles de energía. Y el sodio, que está en la fila 3, entonces tiene 3 niveles de energía. ¿Cómo se representa eso en una estructura simple de átomo? Tenemos que dibujar círculos que representarán los niveles. El círculo 1, el círculo 2 y el círculo 3. Los 3 niveles. El nivel 1 es el más cercano al núcleo, es el primero que se dibujó. El segundo nivel es el del medio y el tercer nivel es el nivel más alejado del núcleo. Luego tenemos que saber cuántos electrones o cuántos protones y neutrones también tenemos que representar. Y vamos a empezar con los protones. Recordemos que el número atómico es la cantidad de protones en el núcleo y está arriba del símbolo, en este caso, de esta tabla digital, y me dice 11. Entonces, en el núcleo dibujaré 11 protones. Pero no solamente tiene protones, sino también tiene neutrones. Y para obtener el número de neutrones tengo que restar la masa atómica menos el número atómico. Como la masa es 22,9, lo redondeo a 23. Y al restar 23 menos 11, obtengo que son 12 los neutrones que tiene el núcleo del átomo de sodio. Entonces represento dichos neutrones. Una vez que tengo el núcleo conformado por protones y neutrones, lo que tengo que hacer es representar los electrones por nivel. La tabla me dice que la distribución de electrones por nivel es 2, 8, 1. Figura en dos lados en mi tabla digital. Primero, donde estoy señalando 2, 8, 1. En la información o datos principales con respecto al elemento sodio, pero también en una descripción detallada que dice, como les dije hoy, nivel de energía o niveles de energía 2, 8, 1. El número 2 indica la cantidad de electrones que están en el primer nivel. El número 8 indica la cantidad de electrones que están en el segundo nivel. Y el número 1 indica la cantidad de electrones que están en el tercer nivel. Es decir, que el primer número que aparece en la vertical, en este ejemplo de tabla, es la cantidad de electrones en el primer nivel. El segundo número es la cantidad de electrones en el segundo nivel, y así sucesivamente hasta completar todos los niveles que tenga dicho elemento. Sin embargo, si leo en la información detallada, entenderé que a partir de izquierda a derecha se encuentran los primeros y luego los últimos niveles. De esta manera, el que está a la izquierda, el 2, entonces es la cantidad de electrones que están en el primer nivel. El 8 es la cantidad de electrones que están en el segundo nivel. Y el 1, que es el último, el que está ubicado a la derecha en este caso, se dan los electrones o el único electrón que está ubicado en el último nivel, es decir, en el tercer nivel. Con esa información represento en los niveles de energía 2 en el primer nivel, recordemos que el primer nivel es el más cercano al núcleo, 8 en el segundo nivel y solamente 1 en el tercer nivel, que sería el último, ¿no? En la siguiente representación, ¿qué elemento representa la estructura atómica de este átomo? Bueno, gente, eso ha sido todo. Nos veremos en la próxima. Espero que haya sido de su agrado y les sirviera este pequeño video. Abrazo grande.